Bueno, como les contó Beto, vamos a arrancar viendo un poco lo que es el marco de análisis y evaluación de riesgo epidemiológico que definió el Ministerio de Educación para la vuelta de clases. Ahora yo les voy a pasar, les voy a compartir una pantalla, así vamos viendo, analizando un poco los indicadores epidemiológicos que ya los estuvo explicando también el ministro, pero bueno, iremos viéndolo un poquito en detalles y también analizando en el contexto de que son variables, pero que se analizan dentro de una complejidad, ¿no? De varias cuestiones, que en lo institucional las instituciones puedan cumplir también con el protocolo marco que después veremos con Magalí. Bueno, lo que vamos a ver ahora a continuación es el marco de análisis y evaluación de riesgo epidemiológico por COVID para un regreso progresivo y seguro a las aulas. Lo que vamos a ver es el marco de análisis de evaluación de riesgo epidemiológico para un regreso progresivo. En el contexto de la pandemia por COVID-19, en el mes ahora de octubre de corriente año, el Consejo Federal de Educación aprobó indicadores epidemiológicos para la evaluación de cómo retornamos a la escuela, ¿no? De forma progresiva y de forma gradual. ¿Qué es lo que aprobó? Aprobó en el marco de la evaluación de riesgos un control a través de indicadores epidemiológicos que ahora los vamos a ver a continuación. Estos indicadores epidemiológicos son solamente complementarios al protocolo marco, es decir, no podemos hablar de un protocolo únicamente y de indicadores epidemiológicos de forma separada. Sí o sí tenemos que se complementan. Estos indicadores epidemiológicos, ¿qué es lo que favorecen? Es que nos da información objetiva, ¿sí? Cuando hablamos de información objetiva es que podemos medir el riesgo o aproximarnos al nivel de riesgo de contagio que tenemos en la comunidad educativa. Por otro lado, lo que facilitan estos indicadores es que cada jurisdicción va a tomar decisiones acorde a cómo se esté presentando los contagios a nivel de su comunidad. Esto es fundamentalmente aplicable para áreas urbanas y periurbanas, pero también puede ser aplicable obviamente a regiones rurales. Sin embargo, este cumplimiento de estos indicadores va acompañado de puntos que sí o sí son necesarios de cumplimentar. Es decir, más allá de los indicadores epidemiológicos que nos pueden aproximar a un nivel de riesgo que la comunidad puede estar, digamos, atravesando en cuanto a la pandemia, es necesario cumplimentar puntos que fueron evaluados por especialistas en materia de salud y de educación, es decir, a través de un comité interdisciplinario, desarrollaron 9 puntos necesarios para acompañar estos indicadores. ¿Qué establecen estos 9 puntos? Bueno, definen contar con representantes de educación en el Comité Operativo de Emergencia para la toma de decisión de reinicio de actividades. Es decir, estas decisiones no son unilaterales, como veníamos diciendo, fue un trabajo interdisciplinario entre educadores, entre trabajadores de la salud que pudieron definir cuáles son los puntos necesarios de cumplimiento más los indicadores epidemiológicos. Por otro lado, evaluar la forma de traslado que utilizarán los niños, las niñas, docentes y no docentes para asistir a los establecimientos, contemplar la situación habitacional o niveles de hacinamiento de los niños, niñas y docentes y planificación de acciones preventivas, instruir adecuadamente al personal docente y no docente acerca de los protocolos que deben seguirse para minimizar los riesgos de transmisión durante el tiempo de permanencia en la institución, con planificación de monitoreos permanentes, tener los procedimientos detallados sobre cómo actuar ante la aparición de un caso sospechoso y o confirmado de COVID-19 en la escuela, articular entre las carteras de salud y educación local para la detección de casos sospechosos, procurar la realización del diagnóstico de laboratorio a fin de dar una respuesta rápida y realizar el rastreo de contactos estrechos y su monitoreo, poseer un sistema integrado de trabajo intersectorial que permita identificar y dar seguimiento a problemáticas complejas como la violencia, patologías de salud mental, trabajo infantil, dificultades en los hogares para realizar el aislamiento en caso de ser necesario, entre otras,
considerar estrategias para aquellos niños y niñas con factores de riesgo que no puedan asistir de manera presencial, y abordar finalmente estrategias para aquellos niños y niñas convivientes de personas con factores de riesgo. Es decir, más allá de los indicadores que ahora vamos a ver, estos puntos sí o sí son necesarios de cumplimentar y luego podremos hacer una evaluación de los indicadores epidemiológicos en base al nivel de riesgo. ¿Qué queremos con esto? Es decir, que más allá de que podamos establecer a través de indicadores que cierta jurisdicción pueda estar en condiciones de poder retornar a la escuela, si estos puntos no se cumplen, si tenemos niños que no podemos integrarlas o porque tienen factores de riesgo en las familias o convivientes, o los niños tienen patologías de base, no tienen forma de poder trasladarse, es decir, en esos casos no va a poder implementarse el retorno a clases. Deberán ver otras estrategias de cómo llegar a esos niños con estas dificultades, ¿no? Bueno, ahora que vamos a arrancar con los indicadores, primero, ¿qué son los indicadores epidemiológicos? Los indicadores son el reflejo de una situación determinada y se lo define como variables utilizadas como instrumento de evaluación e intervenciones en el tiempo. Los indicadores en sí mismos son, como se dice, instrumentos que a los epidemiólogos nos permiten ir evaluando en el tiempo acciones que se toman. ¿Cuáles son los indicadores que nosotros vamos a utilizar ahora para el retorno a clase? Son dos, básicamente, de bajo riesgo y mediano riesgo. Es decir, son dos niveles de riesgos que se van a utilizar para definir si se reanuda clases presenciales o si se reanuda actividades educativas pero no escolares. Esto un poco lo que explicaba el ministro en cuanto a que no todas las, digamos, no todas las jurisdicciones van a poder retornar a hacer actividades presenciales. En algunas provincias inclusive, como hemos visto, han tenido que retroceder. Pero bueno, en otros casos, en el caso de que sea mediano riesgo, las actividades serían educativas no escolares. Por ejemplo, lo que hoy está ocurriendo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la complejidad de la población que tenemos, una población urbana, gran población, con con una comunidad, digamos, en contagio, diríamos en meseta, ¿no? Un alto nivel de contagios que si bien no aumenta más, tampoco está descendiendo lo que quisiéramos. Estamos considerando Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, una ciudad de mediano riesgo. Igualmente ahora vamos a analizar cada uno de los niveles. En el caso de bajo riesgo, como decíamos, la reanudación va a ser escalonada y progresiva para aquellas clases presenciales en todos los niveles educativos, es decir, desde primaria hasta la universidad. Y las modalidades, obviamente, en el marco del protocolo. Y las de mediano riesgo, como también acabamos de decir, son aquellas todas actividades no escolares. ¿Y cuáles serían esas actividades? Bueno, las artísticas, deportivas, recreativas o apoyos escolares en aquellos niños que no han tenido, digamos, o han tenido gran dificultad a la conectividad. Obviamente estas actividades no van a poder superar estas burbujas de las que se hablan, no deben ser mayores a 10 personas. Por lo general se prevé que deben ser al aire libre, ¿sí? Actividades más que nada de cierre para aquellos niños que están, cursando el último nivel, ya sea de primario o nivel secundario. Bueno, ahora definidos los indicadores, viendo qué indicadores son los que vamos a utilizar para el regreso a clase, vamos a ver los que presentó, digamos, el Ministerio de Educación para este retorno a clases. Bueno, en estos indicadores lo que vamos a ver es un gráfico en el cual en realidad es una matriz de datos donde podemos comparar. En las columnas lo que vamos a ver son los niveles bajo, medio y alto, que son los indicadores de riesgo o nivel de riesgo asociado a una descripción para el propio indicador que va a depender de acuerdo a la transmisión local en el área, de acuerdo a la presentación de los casos que se den en determinado lugar y de acuerdo al nivel de respuesta que pueda dar el sistema sanitario. Por ejemplo, podemos decir que un nivel bajo es donde el nivel de transmisión en la zona
no hay casos, o los casos que se puedan presentar son casos que vienen de afuera, no son locales, ¿no? Casos importados. También podemos decir que es un nivel bajo en el caso que la razón entre la cantidad de casos nuevos que se presenten en las 2 últimas semanas comparadas en las 2 semanas previas, sin casos obviamente comunitarios, el porcentaje o el índice esté en descenso, es decir, sea menor a 0,8. Y en caso a la respuesta del sistema sanitario, lo que se establece como índice o como indicador es el porcentaje de ocupación de camas en unidad de cuidados intensivos, que no debe superar el 60%, debe ser menor al 60%. Un nivel de riesgo medio es cuando el nivel de transmisión se da. Son casos esporádicos que se dan o por conglomerados, o se dan brotes pero están controlados. Eso en cuanto al nivel de transmisión. En cuanto a la razón de presentación de casos, como decíamos, entre las 2 últimas semanas comparadas a las 2 semanas previas, ese índice que se utiliza no debe superar el 1,20, es decir, tiene que ser entre 0,81 y 1,20. Y en relación a la respuesta sanitaria, es decir, las camas en cuidados intensivos, tiene que estar entre el 60 y el 80%. No debe superar el 80% de ocupación. Un nivel de riesgo alto, por el contrario, son las zonas con transmisión local con predominio de conglomerados y de casos confirmados de posible transmisión comunitaria, zonas con transmisión comunitaria sostenida. Y en el caso de la presentación de casos, lo que estamos hablando es ya un índice que supere el 1,21. Y en aquellos casos que la respuesta sanitaria ya se encuentre por encima del 80%. Esta es la matriz de datos que se utiliza para poder analizar, digamos, la respuesta que cada jurisdicción con cada nivel educativo va a poder abordar. Es decir, para poder decir estamos en condiciones de retornar, ¿en cuál? En un nivel bajo, en un nivel medio, o estamos ya cursando un nivel alto, por lo cual no podremos retornar. Bueno, acá en este esquema lo que hacemos es comparar esa misma matriz, ¿sí? Un poco esto ya lo había resumido el ministro, explicando que es como un semáforo, donde si podemos comparar los 3 descriptores, indicadores, donde evaluábamos, por un lado, la cantidad de casos que se presentan, la respuesta. Podemos observar que estos 3 indicadores nos dan verde, quiere decir que es bajo, con lo cual esa jurisdicción va a poder retornar con un nivel bajo, un nivel de riesgo bajo. Sin embargo, aquellas jurisdicciones que presenten 2 indicadores verdes o indicadores con un nivel de riesgo bajo y con un indicador de riesgo medio o amarillo, podrán retornar igualmente y serán considerados, digamos, como nivel bajo. Por otro lado, si comparamos un nivel de riesgo medio, que sería lo que está sucediendo hoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este semáforo ya lo vemos que empieza a cambiar. Es decir, para poder establecer que estaríamos en condiciones de poder retornar, tendríamos que presentar dos indicadores bajos, ¿sí? Con un nivel de riesgo bajo, y un indicador alto. Eso sí podría ser compatible, de acuerdo a lo que fue analizado. Por otro lado, dos indicadores con un nivel de riesgo medio y con un nivel de riesgo bajo. O por el contrario, los 3 indicadores que nos indiquen un nivel de riesgo medio, que es el caso puntual de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, nivel de riesgo alto es cuando ya tenemos todos los niveles altos, ¿sí? Todos los riesgos son altos, o tenemos 2 niveles medios y un riesgo alto. Bueno, en estos casos, más allá del análisis que podamos hacer, si existe un riesgo alto, no habrá, digamos, vuelta a clase por ninguna forma, ni clases presenciales, ni revinculaciones educativas. Esto, digamos, lo podemos resumir o sintetizar de la siguiente manera. La vuelta a clases presenciales progresivas solo es posible en aquellos distritos con bajo riesgo,
Deberán cumplirse los 9 puntos que vimos anteriormente al inicio, deberán cumplir las condiciones institucionales y sanitarias, es decir, que ediliciamente, sanitariamente pueda cumplirse con el protocolo marco que se efectivizó en el mes de julio, que se aprobó en el mes de julio. Y en relación a las actividades de revinculación, que serían en las grandes urbes, como está pasando acá en Cava, estarán, digamos, es un riesgo medio, podrán volver, pero no a clases presenciales. Estas clases de revinculación serán unas jornadas de 1 o 2 veces a la semana. Deberán también cumplir los 9 puntos, ¿sí? Y deberán también cumplir las condiciones institucionales y sanitarias previstas en el protocolo marco. Bueno, ahí finalizamos con el análisis de los niveles de riesgo. A ver, bueno, en síntesis, únicamente podremos retornar, ya sea a clases presenciales o a clases de revinculación, en el caso que tengamos el semáforo verde o el semáforo amarillo, ¿sí? Y el semáforo amarillo extremando el tema de los cuidados, el tema de las burbujas que vayan a retornar y esta cuestión que simplemente van a ser tareas de revinculación, ¿sí? Estas tareas de revinculación lo que tratan más que nada es el tema de establecer el vínculo entre los chicos que se perdió durante todo un año de clases y que, bueno, puedan finalizar esta última etapa del primario y del secundario de la mejor forma, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esta pandemia es muy dinámica, como hemos visto en distintas provincias, como hemos visto a nivel, contextualizando a nivel mundial, muchos lugares en el mundo han tenido que retroceder, han abierto y han tenido que volver a fase 1, han abierto y han tenido que volver para atrás con las restricciones. Es decir, esto es muy dinámico, por lo cual tenemos que estar atentos a estos indicadores. Estos indicadores nos van a ir precisamente como define la palabra, indicando por qué camino seguir y en qué momento vamos a tener que parar y retroceder. Pero bueno, son indicadores útiles, ¿sí? Son objetivos, nos permiten ir evaluando la respuesta sanitaria a nivel local y la cantidad de casos que puedan ir presentándose a nivel comunitario y si es necesario, digamos, establecer este parate. Bueno, hasta acá. Maga, te dejo a vos para que arranquemos con el protocolo.